En la historia de la humanidad, existen inventos que nacen de la lógica y otros que nacen de la obsesión pura. La mayoría de los fabricantes de automóviles eligieron el camino fácil, los pistones, el movimiento lineal y la predictibilidad. Pero hubo una pequeña marca japonesa, situada en una ciudad que conoció el verdadero significado del Renacimiento tras ser devastada por una bomba atómica, que decidió apostar todo su futuro a una idea que el resto del mundo consideraba un error geométrico. El motor Wankel no es solo una máquina, es un desafío a las convenciones de la ingeniería. Es un motor que no tiene válvulas, que no tiene cigüeñal convencional, que no vibra como los demás y que entrega su potencia con una suavidad y violencia que rozan lo místico. Para desentrañar el alma del motor rotativo, es imperativo retroceder hasta la Alemania de la posguerra y adentrarse en la psique laberíntica de Felix Wankel. Nacido en 1902 en Lahr, Wankel era la antítesis del ingeniero académico teutón. Abandonó sus estudios formales en 1921 sin obtener el Abitur, forjando su intelecto no en las aulas universitarias, sino entre los estantes de la editorial científica Carl Winter Press y en talleres clandestinos. Sin embargo, su mente poseía una capacidad de abstracción espacial prodigiosa, visualizando volúmenes y geometrías de sellado complejas con una claridad que eludía a los doctores en ingeniería. La ironía suprema de su vida parece extraída de una novela de Kafka. El padre del motor que prometía revolucionar la velocidad jamás obtuvo una licencia de conducir. Una miopía severa lo condenó de por vida al asiento del pasajero, siendo choferado en sus propias creaciones. Su cruzada personal era la eliminación total del movimiento recíproco, al que consideraba una aberración energética barbárica. Tras décadas de desarrollo, el 1 de febrero de 1957, el primer prototipo de KM-54 rugió en los bancos de prueba de Neckarsulm. La euforia industrial fue inmediata, titanes como General Motors y Rolls-Royce adquirieron licencias. Pero la realidad material fue implacable. El NSU Spider de 1964, el primer automóvil rotativo de producción, del cual solo se fabricaron 2.375 unidades a un precio inicial de 8.500 marcos, se convirtió en un hermoso fracaso comercial. El desastre se magnificó con el sedán RO 80, cuyo motor birotor devoraba sus propios sellos con tal rapidez que nació una leyenda negra. Se dice que sus dueños, con un humor nacido de la desesperación, se saludaban en las autobahnen levantando los dedos para indicar cuántos motores de reemplazo habían consumido bajo garantía. Para 1969, aplastada por el costo de estas reparaciones, NSU colapsó, fusionándose con Auto Unión para dar nacimiento a la moderna Audi. El mundo declaró al Wankel un callejón sin salida, sin sospechar que en Hiroshima, la verdadera historia apenas comenzaba. A principios de la década de 1960, Toyo Kogyo se encontraba en una encrucijada existencial orquestada por el propio gobierno japonés. El Ministerio de Comercio e Industria, MITI, pretendía forzar la consolidación de la industria automotriz nacional, empujando a los fabricantes menores hacia la absorción por parte de gigantes como Toyota o Nissan. Para Mazda, la autonomía dependía de una sola carta, la posesión de una identidad tecnológica irrepetible. En este contexto de urgencia nacional, el presidente Tsuneichi Matsuda encomendó la salvación de la marca a Kenichi Yamamoto, quien reclutó a una guardia pretoriana de 47 ingenieros. Su juventud insolente, con una media de edad de apenas 25 años, contrastaba con la magnitud del desafío, y Yamamoto los bautizó como los 47 Ronin, invocando la lealtad absoluta de la leyenda samurái. Su adversario no era una corporación rival, sino la física misma, las marcas del diablo, Devil's Claw Marks, estriaciones profundas que el demonio de la vibración resonante infligía en las paredes de la carcasa epitrocoide. Tras probar desde huesos de animal hasta metales exóticos, hallaron la redención en la química. En colaboración con Nippon Carbon, desarrollaron sellos de ápice de un compuesto de aluminio y carbono sinterizado. Esta aleación, autolubricante y estructuralmente superior, logró por fin la durabilidad necesaria para que, en mayo de 1967, el Cosmo Sport 110S se materializara no solo como un automóvil, sino como la declaración de independencia de Mazda. El corazón del Wankel es el triángulo de Reuleaux, un rotor que orquesta una coreografía imposible dentro de una carcasa epitrocoide con cintura de avispa. Al orbitar sobre el eje céntrico, el rotor no simplemente gira, respira, creando 3 cámaras de volumen variable que ejecutan los 4 tiempos termodinámicos, admisión, compresión, combustión y escape, en una simultaneidad violenta y continua.
La brujería mecánica reside en su relación de movimiento, mientras que en los motores de pistones el cigüeñal debe girar 2 veces, 720 grados, para completar un ciclo de energía por cilindro. En el Bankel, el eje de salida gira 3 veces por cada vuelta completa del rotor, entregando una detonación de potencia por cada revolución del eje. Esta densidad de trabajo es lo que aterrorizó a los legisladores de las carreras. Un motor 13B, con un desplazamiento geométrico nominal de apenas 1.3 litros. Fue castigado sistemáticamente por la FIA y otros organismos con factores de equivalencia de entre 1.8 y 2.0. Esto obligaba a los compactos rotativos a luchar contra titanes de 2.6 litros o más en las categorías de competición. No era solo ingeniería, era una trampa volumétrica que extraía el doble de violencia del mismo vacío, una eficiencia que la termodinámica cobraría más tarde con sangre. El motor rotativo no es una máquina de compromiso, es un pacto con el diablo de la termodinámica que exige un tributo constante en aceite y combustible. Por diseño, la inyección directa de lubricante en la cámara de combustión mediante la bomba OMP es la única barrera entre la gloria y la destrucción de los Apex Seals. Un RX-7FD, lejos de las cifras optimistas de la leyenda, devora combustible con una voracidad que se traduce en apenas 5.7 a 6.5 km por litro en condiciones mixtas. La cámara de combustión alargada, una pesadilla geométrica para la eficiencia térmica, maximiza la pérdida de calor por las paredes, provocando que gran parte de la energía se desperdicie en forma de llamaradas espectaculares pero ineficientes en el escape. Además, el Bankel sufre de una asimetría térmica permanente, mientras el lado de admisión se mantiene frío, el lado de combustión soporta temperaturas superiores a los 200 grados Celsius de forma ininterrumpida, creando un gradiente que puede deformar las carcasas si el sistema de refrigeración falla por un solo segundo. Es un motor que no perdona la negligencia, es arte mecánico que requiere un guardián, no solo un conductor. La victoria de 1991 no fue un milagro fortuito, sino una emboscada de ingeniería ejecutada por el motor R26B. Esta obra maestra de 4 rotores desplazaba 2.616 centímetros cúbicos y utilizaba trompetas de admisión telescópicas de longitud variable para optimizar el par motor en cada centímetro del circuito de Lazar T. Con 3 bujías por cámara, carcasas de aluminio con recubrimientos Hermet y componentes estructurales de magnesio ultraligero. El 787B generaba 700 HP a 9.000 revoluciones por minuto, una cifra deliberadamente limitada para priorizar la resiliencia sobre la potencia bruta. El mito del vanimiento por superioridad debe ser refinado con precisión histórica. La FIA no prohibió el rotor en 1992 por miedo a su velocidad, sino que ya había decretado en 1989 el fin de los motores no convencionales para dar paso a la era de los 3.5 litros atmosféricos de Fórmula 1. El 787B triunfó aprovechando esta ventana final, beneficiándose de una exención reglamentaria que le permitió correr con 830 kilogramos. 170 kilogramos menos que sus rivales directos de Jaguar y Mercedes, lastrados a 1.000 kilogramos y exhibiendo una gestión de combustible superior. Cruzó la meta 2 vueltas por delante del Jaguar XJR12, sellando la única victoria de un motor sin pistones antes de que el silencio reglamentario cayera, implacable, sobre el Triángulo de Hiroshima. SA-22CFB, 1978 a 1985. El Génesis nació en plena crisis del petróleo. Una pluma de 1.050 kilogramos impulsada por el motor 12A, demostrando que el rotativo no estaba muerto, solo necesitaba un chasis digno. FC, 1985 a 1992. Un cambio de paradigma. Con un diseño que emulaba al Porsche 944, introdujo el motor 13VT turboalimentado. Aquí, Mazda implementó la brujería del sistema DTSS, Dynamic Tracking Suspension System, una suspensión trasera capaz de inducir dirección pasiva, bajo fuerzas G laterales. Las ruedas traseras giraban imperceptiblemente hacia adentro para estabilizar el coche, permitiendo a los conductores mortales sentirse héroes. FD, 1992 a 2002. La obra maestra. Uno de los diseños más bellos jamás salidos de Japón, esculpido bajo la influencia del diseñador Bu Huang-chin, cuyas líneas fluidas parecían haber sido vertidas, no dibujadas. Mecánicamente, introdujo el complejo sistema de doble turbo secuencial, no uno pequeño y uno grande, sino 2 turbinas Hitachi idénticas operando en una danza compleja de solenoides y válvulas.
El primero entregaba par instantáneo desde el ralentí, mientras el segundo despertaba a 4.500 revoluciones por minuto para desatar el caos en la zona roja. Con el motor 13BREW, entregando oficialmente 255 HP, un pacto de caballeros que el coche a menudo ignoraba, y un centro de gravedad más bajo que el de un Lotus. El FD ofreció una pureza de manejo al nivel del NSX. Fue la máxima evolución del rotativo turbo de calle. La trascendencia del motor rotativo superó las fronteras de la ingeniería para convertirse en un tótem cultural. Initial D no fue solo un manga, fue un manual de instrucción para una generación, donde Ryosuke y Keisuke Takahashi elevaron el brap brap a una filosofía de vida, demostrando cómo el centro de gravedad bajísimo del 13B permitía dominar las montañas de Japón. En Hollywood, el impacto fue sísmico, el RX-7 Bayside Fortune naranja y negro de Anne en Tokyo Drift se transformó en un icono global del tuning de la era burbuja. Sin embargo, la leyenda ha inflado el valor de estas máquinas más allá de cualquier lógica. En 2025, un ejemplar original del filme fue subastado por la cifra récord de $1.22 millones, consolidando al RX-7 no como un coche usado, sino como una obra de arte histórica. También vale la pena mencionar el RX-7 de Dominique Toretto. Hoy, el motor rotativo vive en un espacio liminal entre el beat de los videojuegos y el metal de las subastas, donde su sonido estridente sigue siendo el himno de los que rechazan el conformismo de los pistones. RX-8, 2003 sucesor más accesible y práctico. Motor Renesis 2 rotores sin turbo, 1.3L, 192 a 238 HP. Puertas suicidas traseras para 4 plazas. Más espacioso pero menos emocionante sin turbo. Compradores nuevos no entendían mantenimiento especial. Apex Seals fallaban prematuramente, 60.000 a 80.000 kilómetros. Reputación de Mazda sufrió. Normativas ambientales cada vez más estrictas. Motor que quema aceite por diseño no podía cumplir Euro 5 y Euro 6. 2012, último RX-8 salió de fábrica Ojina, Hiroshima. El triángulo se detuvo. Parecía el fin definitivo ante presión por eficiencia y bajas emisiones. En enero de 2023, el triángulo de Hiroshima volvió a girar, pero bajo un paradigma completamente nuevo. En el NX30REV, el motor rotativo ya no tracciona las ruedas, su misión es ser el corazón eléctrico del futuro. Con un solo rotor de 830 centímetros cúbicos, este nuevo diseño opera como un generador de rango extendido. Aprovechando la compacidad y la ausencia de vibraciones del banquel para cargar una batería de 17.8 kWh. Al funcionar a revoluciones constantes, Mazda ha minimizado los pecados históricos de consumo y emisiones, logrando una autonomía combinada de más de 600 kilómetros. Pero el verdadero sueño se materializó en el Iconic SP de 2023, un deportivo conceptual con un sistema de 2 rotores y 370 HP, capaz de quemar hidrógeno o combustibles neutros en carbono. El motor rotativo ha dejado de ser una reliquia del pasado para convertirse en una herramienta flexible de la era eléctrica, demostrando que el triángulo de Mazda no tiene fin, solo nuevas formas de girar hacia el mañana. ¿Por qué seguimos obsesionados con un motor que gasta más, quema aceite y complica todo? Porque no nació para ser lógico, nació para desafiar. Es ingeniería como acto de rebeldía. El motor rotativo no es un motor más, es Mazda. Sin él, sería otra marca genérica. Con él, ganó Le Mans, creó el RX-7 y humilló a motores perfectos girando en círculos cuando el mundo iba en línea recta. Bankel puso la idea, Mazda puso el alma. Porque en Mazda, el final nunca existe. Solo otra vuelta más.